La guerra del Líbano. La guerra en el Oriente Medio es un tema de mucho interés para debatir, ya que este se da como conflicto con respecto a las relaciones internacionales de la región. En este video hablaremos sobre un conflicto en particular del Líbano ocurrido en el verano del 2006. La independencia de este estado en 1943 es el punto de inicio de una historia llena de tensiones y violencia que no puede ser desvinculada del Oriente Próximo. Esta se ha visto reflejada a través de los numerosos conflictos en los que se ha visto envuelta en la zona a lo largo de los años. Una de las características fundamentales que define actualmente al Líbano es su fragilidad, consecuencia de los variados conflictos que ha estado sometido, pero también causa de algunas de las dificultades con que este Estado aborda su futuro, especialmente para la consolidación de la paz. La posición geográfica estratégica que ocupa el Líbano le ha convertido también en un campo de batalla porque limita al sur con Israel y al norte y al este con Siria, ambos con aspiraciones que mantienen al territorio libanés como un escenario de enfrentamiento entre ellos. Esta proximidad e intervención nos lleva a observar los conflictos desde diferentes puntos. Concentrémonos en este momento en los sucesos de violencia que se desataron en el verano del 2006. Hablando sobre las actividades o acciones armadas por parte de Israel sobre el territorio del Líbano como respuesta o acción realizada por Hezbollah contra el territorio y ejército israelí. Después de la guerra civil que el Líbano había pasado en 1975 hasta 1989, el ex primer ministro Rafik Hariri logró la reconstrucción y le devolvió el respeto que había perdido. El problema fue que Hariri se concentró en la reconstrucción material del país, pero perjudicó la reconciliación entre las distintas comunidades libanesas. Otro gran problema del Líbano es el papel y la influencia cada vez mayor de Hezbollah en el país. Hezbollah fue fundado tras la invasión israelí del Líbano en 1982. Dada la debilidad del gobierno central libanés, el país se convirtió en el territorio predilecto para los grupos armados, deseosos de crear un estado dentro de un estado. Tal fue el caso de la OLP en Líbano durante al menos unos 25 años, hasta que Arafat y sus hombres fueron obligados a abandonar Beirut, una ciudad libanesa, a mediados de la década de los 80. Poco después se convirtió en el eje de la resistencia contra la ocupación israelí del Líbano. Hezbollah se convirtió así en una potencia militar y social fundamentalmente al sur del país, en una zona dominada sobre todo por chiíes libaneses. El presidente libanés Emil Lahoud siempre dijo que enviar tropas libanesas a la frontera era equivalente a actuar como defensores de seguridad israelí. La guerra entre Israel y Hezbollah del verano del 2006 prueba lo equivocado que estaba Lahoud. Por eso, el gobierno libanés se ofreció a desplegar 15.000 soldados hacia la frontera. Después de la muerte del primer ministro Rafik Hariri en febrero del 2005, se exigió la retirada de todas las tropas extranjeras del Líbano y la destrucción de Hezbollah como milicia. La razón fue que Israel había finalizado su ocupación del sur del Líbano y que Hezbollah se había convertido en un movimiento de resistencia fuerte. Para Hezbollah, Israel todavía estaba ocupando las granjas de Chaba, zona libanesa, lo cual justificaba su recurso de armas en la frontera. Líbano, con su amplia comunidad chií, se convirtió en el blanco perfecto para los planes de Teherán. Y fue ahí cuando Irán aprovechó los errores por la fuerza de la defensa israelíes para consolidar su influencia en Líbano. Hezbollah se presenta como un instrumento adecuado para las políticas desestabilizadoras de Irán contra los intereses de Estados Unidos. Por otro lado, Siria jamás reconoció al Líbano como un país soberano. La protección que le brindaba Siria al Líbano con el apoyo táctico de Estados Unidos se prolongó por 3 décadas más. A Hariri, que nunca mantuvo una relación viable con Emir Lahoud, el presidente libanés, le indignó enormemente la decisión de Siria al renovar el mandato presidencial de Lahoud, que fue decisión inconstitucional. Hariri también presionó para que las Naciones Unidas adoptaran una resolución
que exigiera la retirada de las tropas sirias en Líbano y el desarme de Hezbollah. También, a raíz de la muerte de Rafik Hariri, Siria se volvió obligada a retirar sus tropas de Líbano. El régimen sirio será llevado ante un tribunal internacional que investigará todos los asesinatos ocurridos en Líbano desde la muerte de Hariri y, por supuesto, la de él. Ariel Sharon llegó al poder en Israel y en cuestión de días decidió construir un muro alrededor de gran parte del territorio de Jordania. También se propuso debilitar los contactos regionales de Hamas, un grupo pro-sirio y pro-iraní. Hamas y Hezbollah fortalecidos con una estrecha alianza política y militar. La victoria de Hamas en las elecciones legislativas palestinas de enero del 2006 llevaron a los israelíes a tratar de deshacerse de Hamas y verificar su legitimidad de haber sido elegida democráticamente en Palestina. Los tres líderes más débiles, el Ehud Olmert en Israel, Mohammed Abbas en Palestina y Fouad Siniora en Líbano, se vieron unidos. Los objetivos de los Estados Unidos contra el terrorismo era derrotar a Hamas en Gaza y Jordania y a Hezbollah en Líbano. La guerra entre Hezbollah y las fuerzas de defensa israelí era un presagio de nuevas realidades que se estaban esbozando en el Oriente Medio. La guerra de Líbano es la confrontación más larga entre el ejército israelí y una milicia irregular. Irán se convirtió en una potencia relevante al utilizar a Hezbollah como instrumento regional, especialmente como protector de los chiíes en Oriente Medio, lo que lo convirtió en un intermediario entre los Estados Unidos y el Reino Unido. El viejo orden regional árabe, conocido por Egipto, Arabia Saudita y Jordania, estaban perdiendo poder. Arabia Saudita había perdido su poder e influencia después de lo ocurrido en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. A Egipto lo que lo desestabilizó fue la victoria de Hezbollah en Líbano. Por otra parte, Jordania estaba pagando las consecuencias de la guerra de Irak, Palestina y más recientemente en Líbano. Los que querían la democracia y la liberación a Oriente Medio habían sido derrotados en la guerra de Líbano. El conflicto terminó con la adoptación de ciertos términos establecidos por las Naciones Unidas de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta hace un llamado al cese total de las hostilidades entre Hezbollah e Israel y reitera el firme apoyo a la línea azul, que era la línea que separa a Israel de Líbano. También exige la plena aplicación de las disposiciones pertinentes de los acuerdos de Taif, los acuerdos que se habían puesto al fin de la guerra civil en 1989. Y también se exigió la disolución de todos los grupos armados libaneses. Por otra parte, la resolución también exigía la liberación de los soldados israelíes secuestrados y de los presos libaneses, además de la delineación de las fronteras, especialmente en las zonas de las granjas de Chaba. Por último, se solicita el despliegue de los 15.000 soldados que pasaron a formar parte del contingente de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano, que se mantenían al sur del país.